establece límites, y esos límites le dan a este joven un equilibrio y una paz mental que le permite desarrollarse en la sociedad y en el mundo. Ahora esa persona es alguien que se siente segura de sí misma porque sabe cómo comportarse. La ley de Dios se convierte entonces como en los muros de una gran ciudad amurallada que puede vivir tranquila porque sabe que los enemigos no van a venir a destruirla en la noche porque los muros la protegen. Dentro de las murallas de esta ciudad habita el yo de ese ser humano, de ese niño. Y la ley de Dios son las murallas de esa ciudad, son las murallas de nuestra mente, son las que nos dan estructura mental porque entendemos los límites en los cuales nos podemos mover en la sociedad y en el mundo. Y de esa manera esto nos da paz mental, nos da una especie de tranquilidad al saber que podemos operar dentro de ciertos límites con total tranquilidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a esta ciudad le quitaran sus murallas? Pues los moradores de esa ciudad vivirían bastante intranquilos, no podrían dormir calmadamente en la noche. ¿O qué pasa si de repente a tu mente le quitan la ley de Dios? Tu mente se convertiría en un gran desierto o en un mar. Porque ni el desierto ni el mar tienen límites, porque son vastas extensiones de arena o de tierra de las cuales nadie puede saber la diferencia entre un punto y el otro. Todo es arena, todo es agua. Nadie sabe su identidad, ni dónde está, ni para dónde va. De esta forma, uno pensaría que la ley de Dios viene a restringir tu libertad, como se decía durante la Revolución Francesa, que la ley de Dios es cierto tipo de esclavitud, cuando es todo lo contrario. Cuando la ley de Dios te pone límites, ahí realmente eres libre, porque sabes cómo moverte, sabes por dónde ir y por dónde no ir. Eso no solo te da libertad, sino que también te da verdadera paz y tranquilidad, porque puedes vivir tu vida con identidad definida, sabiendo quién eres y para dónde vas, sintiéndote parte de algo y no parte de nada. Cuando tú estás en el océano, ahí en un barco, solo, sin que haya nadie para ayudarte, eres una gota más del océano. No sabes dónde está el norte ni el sur, ni sabes hacia dónde ir. Entonces eres un ser humano despojado de la ley de Dios y por tanto no eres libre porque no tienes un norte. Simplemente estás en ese momento prisionero de tus impulsos, placeres y deseos. Sientes soledad, sientes hambre y con todo y eso no sabes qué camino tomar. Imagina manejar, por ejemplo, en una carretera que está claramente delimitada por señalización, que te dice perfectamente a qué velocidad ir, por dónde debes detenerte, por dónde debes ir con cuidado, por dónde girar. Pues puedes manejar tranquilamente y puedes llegar a tu destino. Eres libre para transitar esa carretera tranquilamente. Otra cosa es cuando vas en tu carro por un terreno que no tiene vías, que no tiene señalización, y entonces no tienes ni idea qué es lo que te espera. Y eso quiere decir que tienes que ir muy despacio para no ir a caer en un hueco, y tal vez no andarás por mucho tiempo, porque tarde o temprano no sabrás ni siquiera para dónde vas, así que no tiene ningún sentido seguir andando. Entonces básicamente no eres libre. Eras libre en la carretera con señalización, porque podías andar por ella horas y horas. No eres libre en una carretera donde no hay señalización, en un terreno del que no tienes ni idea qué es lo que te depara, porque no sabes para dónde ir. Entonces este es un punto claro, que el ser humano sí necesita de la autoridad de Dios y que esa autoridad de Dios le da mucha paz y tranquilidad mental,
porque sabes en dónde estás, tienes un punto de referencia, sabes lo que haces y sabes que no has hecho nada malo. Otro punto clave es que cuando tú sabes en tu psiquis que hay un Dios que finalmente va a hacer justicia, eso también te releva de una terrible carga que tienen los seres humanos cuando ven situaciones injustas ocurrir en la sociedad. A veces, como dice el dicho por ahí, nos da bronca ver que una mujer le pega a un bebé o que un hombre viole a una niña de 2 años. Son injusticias terribles y eso se puede convertir en una terrible carga al ver que muchas veces estos impíos andan por ahí sin que se les aplique justicia. Pero cuando sabemos que hay un Dios que está a cargo de todo, que es omnipotente y que va a aplicar justicia cuando la justicia humana es débil, pues eso también nos da paz, nos da tranquilidad, el saber que finalmente Dios está a cargo de todo. Así que de esa manera, cuando el ser humano acepta la autoridad de Dios, acepta que finalmente Él es quien está en control, que Él castigará al impío y que Él justificará al justo, entonces el ser humano es realmente libre. Leamos en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, este es un llamado de Dios para que el ser humano se humille ante Él, pero no es un llamado para Dios sentirse superior al ser humano, sino para que el ser humano tenga paz mental, tenga tranquilidad, para que el ser humano entienda que puede traer sus problemas a Dios y que Él los va a solucionar de la mejor manera. Porque aún el ser humano pudiera pensar que sabe la solución a un problema que tiene, pero tal vez realmente esa no sea la mejor solución. Es un Dios que todo lo sabe, el que tiene la verdadera solución. De esta forma, las personas que están sometidas a la autoridad de Dios tienen un equilibrio mental. El ser humano es liberado de una carga terrible, no solo la carga de imponer justicia, sino la carga de ser liberado de todas las vicisitudes que ocurren en el mundo. Recordar que Dios es quien está en control. Él es el que finalmente sabe qué es lo correcto. Cuando aceptamos que sí, hay un Dios omnipotente, que sí está en control, en ese momento nuestra mente es liberada de una terrible carga de la cual el ser humano ni siquiera es consciente. Porque ya nosotros no tenemos que resolverlo todo, no tenemos que estar sufriendo por las terribles situaciones caóticas que surgen en el mundo. ¿Sabes? Cuando vemos que una mujer va tranquilamente con su hija en su carro y un hombre borracho viene del otro lado de la carretera a toda velocidad y se pasa el semáforo en rojo y atropella a la mujer y a su hija y ambas mueren. Son terribles injusticias las que ocurren en el mundo, y cuando el ser humano se aparta de la autoridad de Dios y ve estas injusticias, no sabe cómo manejar eso. Su mente entra en un problema existencial. Se le presenta una crisis mental, pero el ser humano no es consciente de esa crisis mental. Asimismo, cuando vemos a personas que caen en terribles enfermedades, a veces no podemos explicar ciertas cosas. ¿Por qué un hermano que se ha arrepentido no se sana de esa enfermedad? ¿Por qué sigue enfermo? Bueno, Dios sabrá. Él es el que está en control. Nuestra mente de repente se somete a la autoridad de Dios y Dios es el que tomará la decisión final. Nosotros seguiremos orando a Dios, pero será Dios quien finalmente decida, ¿verdad, hermanos? Eso le da al ser humano un equilibrio mental. Entonces, algo clave en la psicología humana es que todo ser humano quiere tener cierta paz para vivir en este mundo, y cuando el ser humano ve que este mundo es caótico, es desordenado, cuando pasan situaciones que nos generan
molestia, es como un choque a nuestra mente, ¿verdad? Porque vemos nuestras ciudades todas señalizadas y pensamos que podemos vivir en esa ciudad tranquilamente. Y luego viene otro loco que está borracho y no respeta ninguna señal y mata a otra persona en su vehículo. Son situaciones horribles que nos revelan que sigue habiendo caos, que sigue habiendo desorden en nuestra sociedad. Así que, ¿qué ocurre? El ser humano busca de toda forma y manera lograr esa paz mental. Es decir, quiere resolver el caos y el desorden social o todo lo que pueda ocurrir en este mundo, ¿verdad? Porque esto no es solamente acerca de la ciudad. Miremos el caso de las crisis climáticas. Esto es también un caos y un desorden en el mundo. Cuando hay inundaciones, cuando hay sequías, cuando hay terremotos, nos parece de cierta manera injusto que ocurran y a veces como seres humanos quisiéramos resolver el asunto, quisiéramos buscar de alguna manera la solución a ese problema. Y ahí es cuando vemos por qué se está desarrollando hoy en día toda esta narrativa del cambio climático. El ser humano necesita tener paz mental y cuando se aleja de la autoridad de Dios, este ser humano empieza a desarrollar un problema psicológico que vamos a ir viendo más adelante en el video. Entonces, cuando sabemos que hay un Dios que está a cargo y finalmente ocurre un terremoto y pasa lo que sea que tenga que pasar, nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para todo y nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios y de esa manera estaremos nuevamente en el camino que Dios os haya puesto. Cuando el ser humano, sin embargo, se despoja de esa autoridad, vive todo el tiempo con miedo y zozobra y sobre todo busca explicar, busca resolver el problema del caos y el desorden que ocurre en este mundo y que parece que no tuviera solución. Entonces, ahora, otro punto clave en la psiquis humana es el saber que hemos sido perdonados por nuestras propias injusticias. Porque no podemos andar por ahí acusando con un dedo cuando nosotros también hemos violado la ley de Dios. Sin embargo, esa violación a la ley de Dios también ha sido fuente de caos y de desorden en la sociedad. Como que nosotros también hemos sido parte del problema, ¿verdad? Sin embargo, cuando entendemos que Dios nos perdona, que Dios puede resolver nuestros errores, que puede restaurar lo que hemos hecho mal en el pasado. Entonces Dios nos libera de una culpa que está rondando todo el tiempo nuestra mente, aunque no lo reconozcamos. Dios nos redime y nos trae de vuelta al orden cuando nos sometemos a su autoridad y a su ley y somos liberados de la presión y la angustia de la culpa, pero también somos liberados del desequilibrio mental que causa el saber que vivimos en un mundo de caos y de desorden, donde cualquier terrible evento, cualquier enfermedad, cualquier acto violento puede ocurrir en cualquier momento sin que podamos controlarlo. ¿Verdad, hermanos? Miremos otro punto clave. Cuando nosotros nos sometemos a la autoridad y la ley de Dios, somos también liberados de la necesidad de la aprobación humana. Ya no necesitamos que el mundo nos diga que somos valiosos, porque sabemos que para un Dios omnipotente somos valiosos. Y yo creo que ya eso es como suficiente, ¿verdad? El saber que hay un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede y que está dispuesto a dar a su Hijo a cambio de nosotros, eso revela el valor que